buenas noches, soy Alejandro Silva, gracias por estar aquí en el 28 en su programa La Nocturna. Esta noche tenemos un tema relevante por el momento en que nos encontramos tecnológico y tenemos a un pionero, a un innovador de las telecomunicaciones, tiene más de 50 años, 60 años trabajando en el sector. Tenemos con nosotros a don Gustavo M. de la Garza Ortega, muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Muchas gracias. Y que en estos momentos tiene como proyecto pues, personal, por decirlo así, el Museo de las Telecomunicaciones. Correcto. Y que en el que nos comparte su visión, su experiencia en este negocio, mundo, empresa, industria, que es todavía, pero fue muy relevante durante la segunda mitad del siglo pasado. Nos va a compartir su experiencia y acompañándonos con su opinión, un hombre de redes, un animal de redes, el, digamos, último eslabón de lo que donde ha participado don Gustavo, y me gusta que esté aquí porque se va a poner interesante, mi amigo, mi compadre José Daniel Borrego. Saludos a todos. Muy interesante el tema, sin duda. Don Gustavo, iniciamos directo, ¿verdad? Un pequeño resumen de su inicio, paso por las telecomunicaciones y sobre todo esa innovación que usted creó en los 60. Sí, con mucho gusto. Mira, a mí me tocó nacer en el seno de una familia radiofónica, porque mi padre era el director de la XT, la T grande de Monterrey que le llamaban. Y entonces yo crecí entre micrófonos, entre transmisores, torres de transmisión, me subía arriba de ellas cuando andaba traveseando, etc. Y siempre he dicho que las telecomunicaciones, debido a ello, corren por mis venas. Entonces, como consecuencia de ello, cuando terminé mis estudios en el tecnológico, lo primero que pensé fue pues, entrar en las telecomunicaciones. Y como me tocó también ser el fundador de Televisión Independiente de México, creador del Canal 6 de Monterrey, yo tuve que ir a Cuba a aprender televisión. Y de allá traje una serie de... porque era una de las televisiones más avanzadas en la época. Y de allá traje una bola de ideas que aquí las implementé muy bien y hicimos un muy buen papel, que fue el arranque de la Televisión Independiente de México. Y dentro de las ideas que traje de allá, había alguna que no la pude realizar aquí en Monterrey por razones de presupuesto, que era el sistema de noticias. Ellos tenían un sistema de noticias que le llamaban Pisicorre, en unas camionetas, donde traían el equipo de grabación de video, la grabación de audio, ahí estaba el locutor, el noticierista y el chofer, camarógrafo y todo, y grababan y revelaban entonces eran unas cámaras Bolex de 16 milímetros, no como ahora que hay videotape. Entonces tenían que grabar, revelar y todo, y entregaban el producto aquel en las puertas de la CMQ, y se iba al aire, y siempre salía la noticia antes de que llegaran los auxilios al lugar del accidente, o al lugar del incendio, o del incidente que pues. Y eso, como muchas otras cosas, las copié de ellos, pero la quise hacer mejor, como todo lo demás lo quise hacer mejor. Pero en tenía un problema de presupuesto, ¿cómo le voy a hacer para manejar a toda esta gente y localizarlas? Y con esa angustia y con esa intención y con esa inquietud se me ocurrió la idea del Radio VIP. Yo sabía, por estar en las telecomunicaciones, que uno de los bienes más limitados que existen son las frecuencias. No hay frecuencias al gusto, todas las que uno quisiera. Entonces había que buscar la forma de que con una sola frecuencia poder localizar a mucha gente en forma selectiva. Y de ahí es donde nació la idea. Se me ocurrió, que ahora pues, no tenía ningún chiste, pero en aquel entonces tenía mucha gracia, se me ocurrió que si transmitíamos unos tonos codificados, antes de transmitir el mensaje, hacíamos que el receptor selectivo de aquel momento se abriera y recibiera el mensaje. Los demás receptores que estaban en la misma frecuencia no iban a recibir aquel mensaje. Lo desarrollé, hice el prototipo, me fui a buscar quién me los podría fabricar. No conseguí en México, no conseguí en Dallas, no conseguí en ningún lado. Estuve en Nueva York con varios fabricantes de esos internacionales. Todos me mandaron por un tubo, decían que era una idea fantasiosa, que no tenía ningún sentido, que iba a ser un desastre.
y que no le había ninguna aplicación práctica. Pero fui a dar, después de andar tocando puertas, con Motorola en Chambord, Illinois. Hablé con los ingenieros del área, ingenieros de sistemas, ingenieros de ventas, etcétera, etcétera, y todos igual me mandaron por un tubo. Entonces yo estaba en el hotel esa noche descorazonado, dije, no es posible que nadie me entienda. Y sobre todo Motorola, que venía de hacer ese tipo de innovaciones desde la Segunda Guerra Mundial. Claro, Entiendo su frustración. En la Segunda Guerra Mundial ellos fabricaron los radiocomunicadores que usaban del capitán al sargento y del sargento al que estaba al frente de la tropa, etcétera, etcétera. Andaban cargando ahí su aparato que pesaba sus 30 kilos, pero había un soldado que era el que cargaba el aparato y el otro era el que, bueno, eso lo hizo Motorola. Entonces, estando en el hotel esa noche, yo dije, no es posible que nadie me entienda. Entonces, yo creo que el único que me puede entender es el chairman. Y dije, porque así vamos a hablar de chairman a chairman. Yo era un muchacho joven, tendría 25, 26 años, pero pedí cita con el señor Bob Galvin, que era el hijo del fundador de Motorola. Y les dije que quería, que yo tenía, les había dicho a la secretaria que tenía una idea de telecomunicación, un invento, que me gustaría discutirlo con él. Pues les entró la curiosidad y me dieron la cita. Okay. Y fui al día siguiente, me recibió en su privado, le expliqué de qué se trataba, yo llevaba mi prototipo, y después de que le expliqué todo, toca un timbre y le dice a la secretaria que venga fulano, sutano y perengano. En 3 minutos se llenó la oficina de esos personajes. Y les dice, me gustaría que escucharan a este señor, viene de México, y trae una idea que puede revolucionar las telecomunicaciones del mundo. Y entonces, me gustaría que lo oyeran. Entonces digo yo, con toda intención, ya me oyeron. Sé cómo. Ya estuve con ellos ayer y antier y les estuve platicando, pero me dicen que no es práctica, que es inviable, que es una mafufada. Entonces dice el señor, no. La idea es brillantísima. Me gustaría oír por qué no es viable, por qué no es aplicable, por qué no les gustó a ustedes, claro. Y que el señor nos diga por qué sí debe ser. Entonces entabló una discusión muy interesante, ellos a que no y yo a que sí. Okay. Y cada argumento que ellos ponían yo se los rompía. Y cada cosa que me decían yo se los contrastaba. Le interrumpo porque me recuerda, digo, los jóvenes que nos ven ahorita, algunos de los jóvenes dirán, Shark Tank, pero hace 60 años, ¿verdad? Sí, más o menos. Entonces, llega un momento en que el señor da un golpe en la mesa aquella y dice, el proyecto es viable y me gusta, vamos a desarrollarlo. Se quedaron los otros 3 funcionarios diciendo, pues fuimos más miopes de lo que creíamos. Y entonces se voltea conmigo y me dice, regrésese a México. Nosotros lo buscamos en unos 3 meses cuando ya tengamos listo el equipo. El prototipo y todo. Pues muy bien. Le voy a pedir una cosa nada más. Sí, señor, dígame. Que no se lo platique a nadie porque lo vamos a patentar. Le dije, mire, yo no lo he patentado porque ni dinero tengo para patentarlo. Pero ya se lo mencioné a 3, 4 empresas antes de ustedes y ya saben de la idea, que no me hicieron caso y dijeron que no tenía ningún interés práctico, pues a lo mejor no van a hacer nada. Pues me equivoqué porque uno de ellos intentó hacer la patente. Se habían enterado entre ellos como empresarios de los desarrollos, ¿no? El famoso espionaje industrial a lo mejor, ¿no? Pues no sé, pues como sea, había competencia entre ellos, una competencia feroz, mejor dicho. Yo no sé si hablaban con respecto a cosas tan, vamos a decir, tan secretas, tan estratégicas. Yo creo que no se hablaba, es mi opinión. Pero lo cierto es que él dijo, bueno, aunque hagan una patente, con que nosotros cambiemos un tornillito, cambiemos un detallito, cualquier cosa, hacemos nueva patente, no hay problema. Nomás que ya no la mencione más adelante. Bueno, muy bien. Me regresé a Monterrey, pasaron 3, 4 meses, y un día estando en mi oficina en la noche, yo trabajo hasta muy tarde siempre, eran como las 9, 9:30 de la noche, recibo una llamada telefónica y contesto, bueno,
y me dice en inglés, habla el ingeniero fulano de tal, de Motorola. Ah, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Dice, estoy aquí en Monterrey. Ah, pues muy bien, bienvenido. Quiero que me dé cita para mañana porque traigo un demo que el señor Galvi me pidió que le mostrara. ¿En dónde está? Me dice, aquí en Monterrey. Sí, eso ya lo entendí. ¿En qué hotel está? Me dice, Hotel Río. ¿En qué habitación? Pues me da el número de la habitación. Le dije, voy para allá. ¿Tú crees que yo iba a poder dormir esa noche? Sabiendo que ya había una persona en Monterrey con el prototipo. Claro. Pues claro que no iba a dormir, iba a pasar toda la noche dándome la vuelta en la cama. Entonces me fui volado al hotel, me brinqué de los semáforos, me importa un bledo, espero que no me levanten infracción ahora. Y llegué al hotel, toco en la puerta, me recibe el señor y tiene en una mesita un estuche, como eso que se usa en joyería para guardar el reloj o alguna cosa. Y ahí estaban los dos receptores, la codificadora y el transmisor. Lo abro, lo veo, se me brillan los ojos, saco el cable, lo conecto y me dije, déjame probarlo. Y él se quedó pasmado, pero lo probé, mandé un mensaje a un receptor, mandé un mensaje a otro receptor. Dije, eso es exactamente lo que andaba buscando. Perfecto, muy bien. Entonces sacó el blog de pedidos y me dice, muy bien, ¿cuántos quiere? No, un momentito, hablamos mañana en la mañana. Yo lo que quería es verlo, ya lo vi, voy satisfecho, voy a dormir muy a gusto, nos vemos mañana. Entonces en la mañana fue a la oficina a tratar de levantar el pedido y le dije nada más que estoy en el trámite de la concesión. ¿Cómo? Sí, en mayo solicité la concesión y todavía no la consigo porque la Secretaría de Comunicaciones dice que todavía no entiende de qué les estoy hablando. Pues sí. No Batalló con los ingenieros gringos y Motorola incluso. Exactamente. Que no va a batallar con políticos mexicanos de los 50, ¿verdad? Correcto. Entonces... Si batallamos ahorita, Borrego. No, pues imagínate la burocracia de ese y la necesidad de los funcionarios, Exacto. No. Entonces, señor. Total, comencé a picar piedra, a tocar puertas. Fui a dar a un departamento que se llama de enlaces especiales, que eran los que manejaban los walkie-talkies y los sistemas de radiocomunicación incipientes que había entonces, la banda ciudadana y esas cosas, Citizen Band y demás. Entonces ahí me recibió el ingeniero Ocampo Guerra y le dije de qué se trataba. Se quedó con los ojos cuadrados, dijo, no, pues no tenemos nada como eso. Por eso, pero vamos a hacerlo. Claro, vamos a... Ahí empezó mi vía crucis. Duró 7 años. Lo entró por un momentito, tenemos que ir a corte. Claro. Pero qué bueno que nos quedamos un poquito en ese viacrucis que va a tener que enfrentar con la burocracia. Yo ahora estoy bien prendido, no sé si Borrego ahora. Sí, no, yo estoy escuchando. La verdad, estoy emocionado con todo lo que nos está platicando. Sí, no, está muy interesante, ¿verdad? Lo que usted sí. Regresamos de corte y continuamos con ese viacrucis burocrático que está... Claro. Hay que conocerlo, vamos. Por favor, siga aquí en La Nocturna si usted está emocionado igual que Borrego y que yo con esta historia de las telecomunicaciones en México. Regresamos. Qué bueno que siga aquí en La Nocturna y si usted se quedó emocionado y picado y sobre todo si padeció los anuncios del gobierno federal que tuvimos en este corte, imagínense lo que padeció don Gustavo M. de la Garza Ortega cuando fue a plantearle a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cómo hacer viable jurídicamente, según las regulaciones que no existían, esa innovación que fue la radiocomunicación que él desarrolló e inventó con apoyo de la empresa Motorola en Estados Unidos en aquellos años. Adelante, don Gustavo. Bueno, me quedé en que me recibieron pasmados con lo que yo les estaba proponiendo, porque no tenía la menor idea de qué era. Comencé a picar piedra con una área y con otra área, para arriba y para abajo, en el área jurídica, etcétera, etcétera. Y no avanzaba. Hasta que un día me dijeron, pues le digo, ¿por qué no avanzan? Es que no tenemos regulación, no tenemos asignación de frecuencia, no tenemos nada. Tenemos que empezar por eso. Entonces me eché a la tarea de hacer yo la regulación. Ok. Les hizo la chamba. Les hice toda la chamba y les dije, esto es lo que creo que debe de ser.
ustedes cámbienlo a sus palabras y quítenle lo que le quieran quitar, agreguen lo que le quieran agregar, pero este es el proyecto. Lo tomaron como base sólida, le hicieron algunas modificaciones, le cambiaron la forma de los textos, Claro. yo como empresario, ellos como burócratas, y finalmente salió la regulación. De ahí apenas empezó el trámite. Finalmente, a los 7 años, logré la concesión. No voy a entrar en más detalles, pero logré la concesión. Inauguré en el año 73 el servicio. Había empezado en el año 65. Y al principio, pues la gente no sabía de qué le estábamos hablando. Entonces yo hice las primeras ventas. Instalé un equipo en mi oficina aquí en Monterrey, ahí en el edificio Santos, y yo traía 2 receptores, ya tenía el transmisor instalado, la antena y todo. Yo me subí a la torre a instalar la antena, no tenía empleados todavía, echando del negocio sin dinero. Entonces, logré que empezara a funcionar el asunto, y entonces me fui a vender los receptores. Y hice una lista de los principales clientes que yo consideraba interesantes y fui a verlos, pero con una técnica, con una táctica, mejor dicho, de vendedor muy sui generis. Era algo nuevo. Vender libros, ya todo el mundo sabe cómo vender libros. Café y automóviles y demás. Pero vender receptores de radio VIP en un mundo que nadie los conocía, pues estaba difícil. Entonces, ¿qué hice? Traía yo 2 receptores. Y yo le dije a mi secretaria, cuando te hablen por teléfono, tú vas a mandar un mensaje a este receptor diciendo esto. Y cuando te hablen otra vez, tú vas a mandar un segundo mensaje a este otro receptor diciendo esto otro. Y les escribí el mensaje. Y me fui a buscar clientes. Al llegar con los candidatos, le decía a la secretaria del candidato, cuando me reciba aquí don fulano, le avisas por favor, yo te doy una tarjeta preparada, a ese teléfono hablas y le dices que el señor fulano de tal me está recibiendo en este momento. Ok, de acuerdo. Y yo seguía platicando con ella y haciendo espera, en eso me dijeron que pase, ok, ya sabes lo que tienes que hacer, sí. Y entraba yo, ¿qué hubo? ¿Cómo estás? No sé cuánto, ya la salud de siempre, hablábamos de Mónica Lewinsky, que estaba de moda en la época, etcétera, etcétera. Y de repente sonaba un bip, 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 bip. Y entonces el hombre aquel se asustaba todo, creyendo que algo estaba pasando, que una alarma, un asalto que era. Y entonces yo olímpicamente sacaba un receptor de mi bolsa y lo ponía en medio del escritorio. Y entonces oí la voz de mi secretaria que decía, está usted con el ingeniero fulano de tal, ojalá pueda explicarle cómo funciona el sistema radio VIP. ¿Qué es eso? No, pues es un sistema nuevo de comunicación, no sé cuánto, y bla, bla. Entonces comenzaban las preguntas, y a los 2 minutos, ¡bip, bip, bip, bip! Y otra vez, ¿qué pasa? Entonces sacaba yo el otro receptor de la otra bolsa y lo ponía ahí en medio. Y entonces decía, esto es para demostrarle al ingeniero fulano de tal que usted está viendo ahorita, que son llamadas selectivas a cada uno de los receptores. Porque se une uno luego en otro. Exactamente, utilizando la misma frecuencia. Entonces, eso me daba un pie enorme para explicar. Ya no tenía mucho que explicar, ya estaba demostrado. Sí, Entonces venían las preguntas, ¿y qué alcance tiene? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y quién lo puede utilizar? ¿Y cuántos segundos duran los mensajes? Es decir, 40,000 preguntas. Y yo ya venía preparado para contestarlas todas. Entonces, ni uno solo de los 300 clientes que fui a ver, ni uno solo me dijo que no. A los 300 les vendí. Y ya una vez que aprendí cómo vender, entonces formé mi departamento de ventas. Claro. Y les dije cómo lo estaba haciendo. Váyanse a vender a la calle. Formé un equipo fuerte de ventas. Me traje a un director de ventas muy capacitado, que no supe ni cómo le pagué. Era el director regional de ventas de libros de Grolier. Ok. Tenía un puestazo y ganamos un sueldazo. En aquellos años esos puestos eran... Claro, y ganaba un sueldazo. Pues me eché la bronca de contratarlo y ofrecerle mejor sueldo. Y yo dije, a ver si era más de lo que yo ganaba. Pero dije, ni modo,
a grandes males, grandes remedios. Va para adelante. El valor que le iba a dar esa persona, claro que lo merecía, ¿no? Federico Arámbula se llamaba. Y formó un equipo de ventas, lo promovimos, hicimos una labor impresionante, lo colocamos en todos lados, le cambiamos la vida a toda la gente. Tú me recordarás, tú no puedes recordar porque estás muy joven, pero antes, cuando se trataba de localizar vamos a decir, a un médico, y que estaba en el cine en la noche con su esposa, y lo mandaban buscando de emergencia, hablaban al cine. ¿Ah, sí? Entonces en el cine cortaban el audio de la película y entraba una voz que decía: al doctor fulano de tal, lo buscan en recepción, doctor fulano de tal, recepción, por favor, es una emergencia. Y luego regresaban el sonido de la película. Sí, eso no lo Y recuerdo. toda la gente gritaba: ¡cácaro, cácaro! Bueno, pues está bien, estaba interrumpiendo la película, Claro, sí. el diálogo de la película, la música, lo que haya sido. Pero ese era el único sistema de localizar a una persona en aquel entonces. Ahorita la gente, los muchachos y todos los en la civilización actual, Ya no quieres que te localicen. no quieren que se localicen, pero además Sí. no pueden imaginarse que así No, era claro, antes. esa Sí, forma tan sí, rudimentaria. Pues era muy rudimentario, pero así era. Y si la persona, el doctor aquel, estaba en el estadio o en otro lado, no había forma de cómo localizarlo. Andaba en el automóvil, en viaje de un hospital a otro hospital, no había manera de localizarlo. Viene el radio VIP, se lo colgamos a cada doctor, se le resolvió el problema de la localización, fue una maravilla, pero no nada más para los doctores. Los doctores fueron los primeros que se afiliaron, entraron, sí, fueron los primeros. Pero luego hubo, por ejemplo, los instaladores de los elevadores. Claro. Las gentes estaban dentro de un cubo elevador haciendo sus conexiones y demás. Y de repente hablaban que había una gente atrapada en otro elevador por ahí cerca. Claro. Para poder ya localizar a los técnicos aquellos metidos en el cubo de un elevador, para decirles que vayan a otro elevador porque había una gente atrapada, pues era un problemón. A mí me dijeron los de Otis, con el sistema de usted hemos bajado la cantidad de grupos, ¿cómo le llamaban ellos? De grupos de trabajo, de equipos de trabajo, los hemos bajado a la mitad y hemos mejorado la eficiencia de 40 minutos a 10 minutos. Ok. Y con menos gente. O sea, El para impacto ellos fue tremendo. vital. Sí. Sí, lo que dice aquí don Gustavo me hace mucho clic. Mi padre es médico justamente y se ha dedicado al área de emergencias durante toda su vida, ¿no? Y yo recuerdo que siempre, vamos, todas estas cuestiones yo las recuerdo perfectamente porque pues interrumpieron momentos en la infancia de comidas o cosas así, que sonara, o sea, y me llama la atención porque... Pero no estás enojado, ¿verdad? No, o sea, estoy... No le vas a reclamar a un Gustavo, No, ¿verdad? no, a ver, estoy aventándome un clavado A un recuerdo. a recuerdos que tengo, ¿no? Porque sí fueron los primeros, yo recuerdo que los compañeros médicos de mis papás, ambos son médicos, traían todos un dispositivo de estos, porque era la manera, y haz de cuenta era como la señal de banda, pues ya sonó y ya, o sea, y porque aparte el mensaje era más conciso, ahora ya puedes decir todo a través de medios de dispositivos, pero en ese entonces era algo crítico, importante, ya, entonces... Es que nosotros lo teníamos limitado en cuanto al tamaño del mensaje. Me imagino. Sí. El problema que teníamos es que un minuto tiene 60 segundos. Teníamos una frecuencia nada más al principio. Entonces, nada más que habían 60 segundos de transmisión. Eso está muy claro, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Si el mensaje que estábamos recibiendo para transmitir medía 20 segundos, por poner un ejemplo, cabían 3 mensajes por minuto. El cuarto mensaje ya no cabía en ese minuto, se iba al segundo minuto. Que a su vez recibía otros 4 mensajes, y eran 2 mensajes que estaban haciendo cola para el siguiente minuto. Entonces, Técnicamente era un problema. se perdía la eficiencia. Entonces tuvimos que ir recortando la longitud de los mensajes de 20 segundos a 15, a 12, a 10, porque el sistema era analógico. Pero cuando ya vimos que ya estaba muy limitado, o sea, no podíamos atender a 100,000 clientes, era imposible, entonces desarrollamos el sistema digital. Y el sistema digital primero fue de tono solamente, que tenía una deficiencia con respecto al anterior. No te decía quién era ni para qué.
nomás de que te estaban buscando y te tienes que reportar para ver de qué se trataba. Pero tú vas en el viaducto, vas en el periférico, vas en donde manejando, recibes eso, te pones nervioso, ¿qué será? ¿Es de mi casa, es del hospital? ¿Quién es? Tienes que usar un teléfono público para hablar y enterarte. Entonces era un avance, pero no totalmente satisfactorio. Luego desarrollamos el alfanumérico, en donde se recibía el mensaje en la pantallita. Seguía siendo digital, pero ahora se recibe el mensaje. Entonces ahí ya no estábamos ni tan limitados, porque el tiempo en forma digital pues son fracciones de segundo. Entonces podríamos atender 100,000 clientes en una frecuencia sin mayor problema. Don Gustavo, lo tengo que interrumpir de nuevo porque nos emocionamos con todo lo que se tiene que contarnos. Estamos a corte de nuevo. Regresamos, por favor, y continuamos con la historia. Yo estoy bien clavado, no sé, Borrego, No, pero... pues yo estoy clavado. Mira, estoy entre la disyuntiva en participar porque es un programa de discusión, exacto. o dejarlo hablar. Exacto. No sé, la verdad, Te noto muy callado y eso es bueno. Sí, no, es que normalmente nos peleamos aquí con los invitados, yo sobre todo, entonces en este caso pues es muy interesante todo el desarrollo. Me gustaría hacer un comentario muy rápido. Rápido, pero corte. Yo estudié ciencias políticas y una de las cosas que más me llamaron la atención acerca de la Revolución Cubana fue que Fidel Castro logró crear una atmósfera revolucionaria que hizo que Batista se bajara porque utilizó la radio. Sí. Con la radio fue con lo que fue sembrando su influencia. Borrego, regresamos. Don Gustavo, regresamos, por favor. Quédese con nosotros aquí en La Nocturna. Este es uno de los mejores programas que hemos tenido desde que estamos aquí, bueno, yo en lo personal, en Canal 28. Cuida con nosotros, por favor. Buenas noches, siga con nosotros aquí en La Nocturna. Ahorita Borrego se atrevió a hablar un poquito y tuvo un tema ahí entre político y tecnológico, hablando de que Fidel Castro utilizó las telecomunicaciones cubanas del país de donde don Gustavo aprendió mucho de lo que implementaron en XT. Un canal que si usted ahorita es abuelito o papá muy grande, ¿verdad? Sabrá qué es. Entonces, si gusta responder un poco al tema o acabar el punto antes de volver. Bueno, yo nada más quisiera agregar que todas las revoluciones en telecomunicaciones y la comunicación en general están asentados en esto. Se sostienen en esto. No existirían si no existiera esto. Sí, te puedo platicar una anécdota. Yo cené con Bill Gates en el año 2000. Y ya, por supuesto, el radio ya era parte de la historia. Estábamos en telefonía en ese momento. Pero me dijo una cosa que me quedó, que además yo estaba convencido de ella, pero me dejó pasmado. Dijo, el cambio que va a haber en las telecomunicaciones en los próximos 20 años va a ser mayor que el que ya hubo desde Cristóbal Colón al día de hoy. Y dije, wow, eso sí que es impactante. Porque ya en ese momento ya existía la fibra óptica, ya había las transmisiones digitales, los satélites ya habían quedado obsoletos, las microondas ya habían quedado también obsoletas, etcétera, etcétera. No se diga el telégrafo y otros sistemas anteriores. Pero el que me ha dicho él eso me dejó boquiabierto, pero además entusiasmado. Dije, entonces voy por buen camino. Claro. Porque cuando la misma Motorola desarrolló el celular en el año 86, 87 por ahí, vino a México por problemas de la Secretaría para variar de Comunicaciones, sí, claro. Había un ingeniero, Padilla Longoria, que era el director del área de telecomunicaciones, que no tenía la menor prisa de hacer las cosas. Se tardó varios años en admitir de que debía entrar el celular. Pero bueno, eso fue a nuestro favor en cierta forma. Pero luego entró el celular. Convivimos con el celular porque hicimos una campaña que decíamos la pareja ideal. Ah, sí le recuerdo. Yo sí le recuerdo. O sea, llámale por el radio VIP y él te va a contestar por el celular.
Sí, que aparte, económicamente hablando era viable porque era más barato el mensaje del revive y luego usarlo más allá. Sí, porque si no la otra persona tenía que tener otro celular aparte y era muy caro. Exactamente. Entonces, la campaña esa funcionó. Pero luego vino lo que se llamaron SMS, los mensajes cortos. Ahí comprendí con toda claridad que era el acabose del Radio VIP, que había pasado a la historia. Y yo tengo una frase acuñada que dice, en esta industria la obsolescencia le viene pisando los talones a las innovaciones. La obsolescencia le viene pisando los talones a las innovaciones. Y además es cierto, apenas sacan algo nuevo, en unos cuantos meses ya es obsoleto. Yo he estado en muchas empresas fabricantes de equipos de telecomunicaciones, en los meros centros de producción, y dicen que la política que tienen esas empresas son, si vas a sacar algo al mercado que ya tenga más de 90 días en el mercado, ya mejor cámbiale, búscate otro. Porque va a salir obsoleto. Porque alguien que venga detrás de nosotros ya lo viene mejorando. Entonces, eso lo entendimos. Y tengo una anécdota muy interesante, se las voy a platicar, a ver si no me llevo muchos segundos. No, por favor. Recién nació Radio VIP. Estaba yo un domingo en la noche en mi casa, que es la casa de ustedes. Y sonó el teléfono, domingo en la noche, suena yo. Contesto. Y voz femenina. Quiero hablar con Gustavo de la Garza. Con él habla. Pues en el infierno no hay el suficiente fuego por quemarlo a usted por toda una eternidad. ¡Órale! Dije, oiga, ¿qué le pasa? Exacto. Ni en la tierra hay la suficiente leña para incinerarlo. Y entonces le dije, perdone, pero ¿quién es usted? ¿Qué le hice? ¿Cuál es su bronca? Y entonces ya se explayó y resultó que que explicó que ella y sus dos hermanas de ella, señoritas ya de las de antes, solterona, tenían un negocio que se llamaba Servicio Médico Privado. Sí. Y ese servicio médico privado era el enlace entre los doctores y los hospitales y las enfermeras y las ambulancias y demás. Lo sacó del mercado. Cuando entramos con Radio VIP, los primeros que se afiliaron fueron los doctores. Claro. Y lo primero que hicieron los doctores fue cancelar el servicio. Y ella me culpaba a mí que yo había condenado a 3 indefensas mujeres a morir de hambre por mi ambición de hacerme rico. Y ese era mi pecado. Entonces yo me quedé muy pensativo de la acusación que me hacía esta mujer. Pero luego me quedé pensando, pues tiene razón. No debo dormirme en mis laureles. Debo estar pensando siempre en algo nuevo. Si no viene otro con alguna novedad, y me va a echar fuera del mercado, y entonces yo soy el que le voy a hablar para mandarlo al infierno. Oiga, y por ejemplo, ¿estos centros cómo funcionaban? ¿Hablaban al...? Sí. O sea, ¿era telefónico o cómo le hacían? Era telefónico. Teníamos un call center, como se llaman ahora. Ah, ok. Un call center en cada una de las ciudades. Ahí hablaba la gente, teníamos una batería de operadoras con un montón de teléfonos, recibíamos las llamadas, se anotaban en unos papeles que le llamamos, no sé ni por qué le llamábamos así. Se me fue el nombre, pero tiene un nombre característico. Y ese papelito se le pasaba a la operadora del transmisor. Entonces ella veía y marcaba el número de clave y decía, mensaje a la clave fulana de tal. Hablaron de su oficina, que los papeles ya llegaron, que están firmados, pero que falta que usted venga y lo recoja para que no sé qué. Daban el mensaje completo. Y luego pasaba el otro mensaje, y el otro mensaje era para un doctor, y el otro mensaje era para un zapatero. O sea, era una variedad de mensajes, de todo tipo. Señoras desesperadas porque el marido no había llegado a comer, de todo tipo, asuntos familiares, pleitos de competidores, de todo tipo. Incluso hasta cosas raras. De repente venía la Judicial Federal a decirnos que querían ver los mensajes de un determinado cliente, que porque ya estaban haciendo una investigación. Perdóneme, pero no podemos proporcionar información más que con orden judicial. Pues iban y sacaban la orden judicial y venían, queremos ver los mensajes, aquí está la orden. O sea, había muchas formas en que influíamos en la sociedad, claro, en la cosa jurídica, en la cosa
El impacto tremendo de su el innovación. impacto cultural, etcétera, etcétera. Pero bueno, pues estábamos cambiando el mundo y lo cambiamos. Aquí también en el 28 me comentan los compañeros de cabina que utilizaban el servicio de ustedes para Claro. ubicar a los equipos cuando era necesario, pues no había radios o no tenías radios suficientes. Exactamente. Es más, hicimos un cambalache. Ok. Yo les daba servicio de Radio VIP y ellos me daban servicio de anunciarme en sus programas. Y eso lo hice con el Canal 28 y lo hice también con el Canal 6 y con Pancho González. Pancho González, también. del 2, exactamente. Exactamente. Y así nos dimos a conocer sin tener que gastar en efectivo en campaña de publicidad. Pero son mañas que se te van ocurriendo para poder desarrollar, sobre todo cuando arrancas Claro. con 30,000 pesos prestados a 90 días de plazo. Pero, no era tan fácil, que por cierto, el día 89 fui y los pagué. Ok. Y el día 91 fui y se los pedí otra vez. Claro. Y ahí empezó la rebambaramba y hemos vivido basados en el crédito, porque yo no comencé con dinero propio, yo no tenía dinero para arrancar el negocio. Motorola se portó bien conmigo porque a cambio de haberles dado la idea y la oportunidad de ¿cómo se llama? Patentarlo. De patentar, ellos me correspondieron dándome un crédito de $8 millones en equipo a 4 años de vencimiento sin intereses. Ah, muy bien. Entonces Excelente con eso arranqué el negocio. Excelente trato. Y claro, les pagué puntualmente y luego seguí comprándoles más y más. Ya no bajo las mismas condiciones, pero seguí haciendo crecer el negocio. No, y aparte, una sociedad interesante con Motorola, ¿no? Claro, no, yo era para ellos ¿qué te podría decir? Pues un héroe para ellos. Sí. Me recibían con bombo y platillo cada vez que los iba a ver. Oye, pero se requiere una honestidad empresarial también para hacer eso, ¿no? Porque... Reconocer. No, pero... Te refieres a Motorola, ¿verdad? Sí, a Motorola, que... Pues ahorita esa idea se la roban. Dicen, no me gustó. Y te la piratean. Bueno, hay riesgos de todo. Ellos patentaron y sacaron su modelo Pageboy One, fue el primero que sacaron, que fue con el que yo empecé. Igual, Claro, estamos googleándolo adelante. claro. Sí, y pues crecimos y nos desarrollamos y pues, nos fue bien. El único problema es que salió luego el celular y tuvimos que emigrar. Y emigrar antes de que tuviera que yo mandar al infierno a alguien. Entonces, ¿A dónde se fueron? ¿Qué fue el negocio de Radio VIP? ¿A dónde se fueron? Supimos al mismo tiempo, en esos años, que se iba a acabar el monopolio de Telmex el 1 de enero del año 97. Entonces, en el año 94, cuando ya sentíamos los pasos del celular sobre nuestro camino, formamos la empresa de telecomunicaciones el día 7 de julio, que es el día de mi cumpleaños, por cierto. Firmamos las escrituras de iniciación de la empresa y comenzamos a dar los primeros pasos. Primero solicitar la concesión. Fuimos el primero que solicitó la concesión. Hubo 14 en total que se animaron a romper el monopolio. La ventaja que yo tenía es que yo sí sabía de telecomunicaciones y ninguno de los otros 13 tenía una idea de lo que eran las Yo telecomunicaciones. nomás por el negocio nomás. Era de decir, aquí yo tengo $1,000 millones, o 300, o 5,000, lo que sea, los pongo arriba de la mesa, le hablan a uno de sus técnicos, o vendedores, o directores, y le dicen, ponme una telefónica. Eso es muy distinto a lo que yo hice. Muy distinto. Entonces, a la vuelta de unos meses, o de unos años, se fueron apagando aquellos 13. Tan es así que uno de ellos yo lo absorbí, que se llamaba Protel, ahora es parte de nuestra empresa, lo absorbimos. Axtel, que ya no existe, absorbió a varios, absorbió a Avantel y a otros más, y luego Alestra absorbió a Axtel. En resumidas cuentas, al día de hoy nomás quedamos 2, que es Alestra y nosotros. Muy bien. Los únicos 2 sobrevivieron. ¿Cómo se llama? De esa guerra de telecomunicaciones. ¿Cómo se llama la empresa? La suya. La mía Sí. se llamaba Marcatel y ahora se llama Vívaro. Vívaro. Muy bien, regresamos, perdón, tenemos otro corte de nuevo, se nos va rápido cada segmento
y queremos seguir escuchándolo y regresamos en un momento más. Por favor, quédese aquí en La Nocturna con nosotros en Canal 28. Seguimos aquí en La Nocturna platicando con don Gustavo y toda su vida dedicada a las telecomunicaciones y ese expertise que le dio haber sido innovador en los 50s, en los 60s con Radio VIP y que lo llevó a aprovechar, como todo buen empresario y visionario, todo un tiburón, dirían ahora los jóvenes. Y estamos en el momento en que se convierte o se vuelve en una empresa de telefonía móvil, ¿verdad, don Gustavo? Correcto. Entramos en la telefonía, la situación era muy difícil porque las reglas que tenía la Secretaría de Comunicaciones para Telmex eran favorables para Telmex. Entonces, las tarifas de interconexión, había una bola de razones por las cuales nosotros tuvimos que pelear mucho para lograr un equilibrio justo en la competencia. Y lo logramos a base de mucho esfuerzo, de muchos años de pleitos jurídicos y de todo tipo. Pero lo logramos y logramos romper aquella cosa que se llamaban tarifas de interconexión, logramos romper el monopolio. Por cierto, fue el segundo monopolio que yo rompí. Primero fue el de la televisión. Sí, ¿verdad? Con Televisión Independiente de México. Era de don Emilio Azcárraga, la Telesistema Mexicano. Y nosotros con Televisión Independiente de México le rompimos el monopolio. Entonces ya llevo 2 monopolios. Me falta el tercero. Pudiera ser Pemex o pudiera ser la Comisión Federal, pero no creo que me vaya a lanzar. Creo que las condiciones también ahorita tan complicadas. El enemigo es enorme. Exacto. Y yo ya estoy con muchos años encima. Oiga, es un hito importante lo que comenta el haber roto el tema del monopolio de Telmex. Y sobre todo para mucha gente a lo mejor puede parecer algo inocuo, algo que no tiene mayor importancia, pero las tarifas de interconexión era bien relevante ese tema. Claro, mira, fue a tal grado que mi lucha por acabar con las tarifas de interconexión y demás, que debido a ello, al día de hoy, nadie paga larga distancia en México, que antes era uno de los costos más altos del servicio telefónico que todo el mundo tenía que pagar. Oye, habla tu tía, no. Sí. Exacto. La larga distancia cuesta 0. 0 pesos. Y eso se debe, modestia aparte, a un servidor. Imagínate. Yo creo que debería de haber una estatua en todos los pueblos de México en honor a que ninguna persona de los 130 millones de habitantes ahora paga servicio telefónico. Pero ¿cómo, o sea, cuál fue el factor que hizo que ya no se cobrara? Yo recuerdo que antes hablar a un familiar de otro lado eran, Es el pleito legal, ¿no? Que ganó, ¿verdad? Sí, pues fue un pleito que duró 7 años. Fue una cuestión legal. Es un asunto legal, claro, y además traje la experiencia de otros países como muestra de cómo debería de ser. O sea, el negocio estaba, por ejemplo, entre yo le hablo a otro estado, ¿no? Yo te voy a decir dónde estuvo el truco, mío. A ver. A ver, eso está buena. Telmex cobraba una tarifa X por llamadas ilimitadas durante un mes. ¿Sí me acuerdo? Ok, fue una de sus promociones para darnos en la torre. Ok, ¿qué fue lo que yo hice? Puse un teléfono en Monterrey, otro en la Ciudad de México, los conecté en larga distancia. Es increíble, las 24 horas del día, con un notario aquí y con otro notario de acá, con una operadora aquí y una operadora acá, por si se cortaba la llamada, volverla a restablecer. Y estuvimos conectados las 24 horas del día, los 31 días del mes. Entonces, llegó el recibo telefónico. Como la tarifa era tarifa única, entonces llegó por 600 y pico de pesos. Agarré la tarifa, lo dividí entre los 42,000 minutos que hubo durante el mes. 42,000. Y salía a 1.029 por minuto el costo de la larga distancia.
Contra ese argumento, ¿quién se puede defender? No, pues no. Pues eso lo metí y caminó y prosperó y el sistema judicial me lo admitió y me lo consiguió. Yo creo, señor, que usted no solo se merece una estatua, yo creo que, imagínese, por ejemplo, Mariano Escobedo aquí en Monterrey, tiene Escobedo, aeropuerto, plaza principal, Alameda. Pues es igual, se debe de haber escuelas, aeropuertos, municipios. Por lo menos una escuela de tecnología, Por lo ¿no? menos una escuela de tecnología, una cátedra de tecnología en la ya Universidad existe. Autónoma de Nuevo León. bueno. Bravo. La CONALEP Ok. instituyó a una de sus escuelas que es de tecnología con el nombre de Gustavo de la Garza. Muy bien. Y me invitaron a que fuera a la inauguración y demás. Dije unas palabras, me siento muy honrado. Creo que no merezco tanto, pero aunque dije que merecía una estatua en cada pueblo, No, eso lo dije en plan de broma. Lo entiendo. Sí. Pero sí se lo merece. Pero sí podía ser un callejón de Mina, Nuevo León, que se llamara Gustavo de la Garza, por ejemplo. No, bueno, si hay Boulevard Raúl Salinas de Gortari. No, o sea. Sí, pero es el papá, no es el hermano, no es el hermano. No, pero me refiero a que Digo, también, o los políticos más indeseables Claro. bautizan Sus calles. ¿no? sus calles, Pues sí. ¿no? Bueno. No, tienes razón. Hay que ver eso. Yo soy maestro de la Universidad Autónoma de Nuevo León y sí me gustaría que FIME, o incluso estoy en ciencias de la comunicación, es más el contenido, pero también valdría la pena tener algo Sí. en ese sentido, don Gustavo. Pero este fue un detalle chusco, el que dije de todos los pueblos, porque en realidad los héroes son los héroes y los empresarios somos empresarios. Hay héroes que no blanden una espada, ¿Es cierto? sino presentan la innovación. Sí. Y la verdad, sí, digo, me ha emocionado mucho, creo que usted es uno de ellos. Luego, dentro de ese mundo de las telecomunicaciones en el que estoy absoluta y totalmente absorto, se me ocurrió, en forma didáctica, crear un museo. Un museo que arranca desde las señales de humo, porque siempre ha habido la necesidad de la comunicación. Sí, claro. Y la telecomunicación, como lo dice su etimología, tele es distancia, comunicación pues es hablar. Entonces, la telecomunicación existe desde todos los tiempos. Señales de humo, señales de tambor, señales de banderas, etcétera. Ataquen ahora, retírense, lo que fuera entre los primitivos de la Tierra. Después fue avanzando y hubo modificaciones y progresos, muy lentos, por cierto. Luego llegó un momento en el siglo XVIII, XVII, antes de la Revolución Francesa, en donde un señor francés de apellido Chapelle se le ocurrió un sistema de transmisión de mensajes a través de unas señales tipo semáforo, como las que usan los scouts, con banderas Sí. A, B, C, D, E, etc. Bueno, una cosa parecida que con unos molinos tipo los de Holanda, gigantescos, que tenían 92 posiciones, cada posición tenía un significado distinto, y había siete códigos para el ejército, para la iglesia, para los transportistas, para el uso doméstico, familiar, etc. Ese sistema Chapelle fue una maravilla. Lo usó Napoleón en sus guerras napoleónicas y se comunicaba y había órdenes de atacar y no de atacar y lo que fuera. Y eso revolucionó a tal grado que antes la comunicación era a caballo. Y un caballo corre más o menos 80 kilómetros por día. Con este sistema se podía llegar a 1000 kilómetros por día. Entonces eso recortaba enormemente la comunicación. Y fue el primer gran paso que hubo. Luego después de eso vino el telégrafo, la clave Morse, bueno. Y luego después el telégrafo se utilizó en la construcción de las vías férreas, para que una estación avisara a la otra, ya voy a soltar el tren para que no vayas tú a soltar el tuyo, porque si no chocan. Y entonces a medida que iban construyéndose las vías férreas, se iban instalando sistemas ¿cómo se llaman? De telegrafía. Luego vino el teléfono, bueno, hubo una serie de cambios y de ¿cómo se llama? Puntos intermedios. Vino el teléfono, que fue un gran avance, y luego vino la radio, aprovechando las ondas hertzianas. Por cierto, ¿por qué se me antoja a mí crear el museo?
Exacto. Porque yo me he preguntado, y lo he hecho en la práctica, si yo paro a 10 personas en la calle, bien vestidos o en jeans, no me importa, como vengan, y les pregunto a los 10 la misma pregunta, ¿qué son las ondas hertzianas? Ninguno de los 10 me da la respuesta. A lo mejor si les las pregunto a ustedes tampoco. Los hertz, digo. Las ondas hertzianas. Que no son la velocidad en la que... Sí, bueno, no sabes. se mide por Hertz la velocidad de la frecuencia, sí, claro. Pero ¿qué son las ondas hertzianas? Existen en la naturaleza desde toda la antigüedad. Eso es algo que produce el Sol al choque con la atmósfera, que forman unas ondas transmisoras. Esas ondas las descubrió Mr. Hertz y se llaman ondas hertzianas. Y las utilizó para mandar señales. Y de ahí nació la radio. Marconi empezó con la radio, pero en base a las ondas hertzianas de Mr. Hertz. Okay, eso se los digo a ustedes aquí muy fácil, claro, muy rápidamente, pero el público no lo sabe. No lo sabe. ¿Y cómo pueden estar usando teléfonos y las ondas hertzianas todo el día sin saber lo que están haciendo? Entonces yo dije, creo que debo crear un museo desde donde empiezan las señales de humo hasta el metaverso, hasta la inteligencia artificial, todos los pasos, cómo se fueron dando. Entonces me puse a comprar en museos y en antigüedades y demás una serie de piezas para ir hilvanando toda la historia. Y tengo, no me acuerdo, 1000 y pico de piezas que hilvanan perfectamente desde el principio hasta el día de hoy. Don Gustavo, lamentablemente se nos acaba el tiempo. Qué bueno que llegamos, digo, por supuesto, toda su historia, ¿verdad?, a una breve explicación del Museo de Telecomunicaciones. En un minuto, por favor, para cerrar, invítenos a visitar su museo, cerremos la idea, ¿no? ¿Ya está abierto? ¿Estoy en el aire? Sí. Perdón. Sí. Tenemos ahorita todo en un display dentro de las oficinas de la empresa ahí de Vívaro, que no es muy cómodo, que está todo amontonado, lo que sea. Y ando buscando desde hace varios años un local que alguien me facilite, el gobierno del estado, el municipio, la universidad, el tecnológico, alguien que verdaderamente tenga el sentido de enseñanza, el sentido de prosperidad, de atención al público, de ayudarlos a que aprendan más, que entiendan mejor las cosas, pero no he encontrado eco hasta la fecha. Entonces, ojalá a través de este programa encontremos a alguien que tenga un edificio viejo, abandonado, el teatro que está ahí en Morones Prieto, en Constitución. El del IMSS. El IMSS, que nadie lo aproveche para nada. Años solo ahí. Sí, muchos espacios que pueden estar, misma fundidora puede misma fundidora, el circo mercantil. Hay muchos lugares que no están aprovechados. Hay una madería La Victoria ahí en la calzada Madero. Hay muchos lugares donde se pudo haber ya montado desde hace años el museo. Perfecto. ¿Para qué? Para enseñar a los muchachos y hacer recorridos de los escolares todos los días para que vengan a ver el museo. Les aseguro que entran ignorantes por una puerta y salen iluminados por la otra puerta. Gustavo, vamos a hacer lo posible, digo, dentro de nuestras posibilidades, ¿verdad?, a lograr que el museo tenga ya sus instalaciones. Gustavo, muchas gracias por acompañarnos. Se nos fue rápidamente esta hora de programa, increíble su historia. No, increíble no, maravillosa su historia de vida, su historia empresarial, el legado que usted tiene. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por permitirnos haberlo entrevistado. Buenas noches a todos, esto fue La Nocturna, espero que también la haya disfrutado igual que Borrego y yo, en la presencia de don Gustavo. Muchas gracias.